Bienvenidas amigos y amigos queridos del podcast Ultra Petita de Derecho UDEC Chillán. Estamos comenzando un nuevo episodio, uno muy importante y muy especial, el mes de octubre de 2020, en que estamos acompañados del profesor Luis Valentín Ferrada. Él es abogado y miembro del Consejo Asesor de Política Exterior de Chile, que conformó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es doctor en Derecho y académico del Departamento de Derecho Internacional en la Universidad de Chile. ¿Cómo está, estimado profesor? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo muy grande a Chillán, ciudad que mucho quiero. Recordemos que en Chillán tenemos una presencia muy importante como Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, ya que estamos celebrando este año 2020 15 años de presencia de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción. En el marco de esas actividades estamos desarrollando este podcast. Muchas felicitaciones en primer lugar, pues. Muchísimas gracias, profesor. Vamos ya al tema que nos convoca, en particular que tiene que ver con el Estatuto Chileno Antártico. ¿Por qué siente usted que es necesaria la dictación de la ley que establece el Estatuto Chileno Antártico? Chile tiene una gran cantidad de normas respecto a la Antártica desde mediados del siglo XIX en adelante, desde 1843 en adelante encontramos algunas normas sobre Antártica y en el siglo XX, a partir de la década de los años 40, el año mismo 40 que se dicta el decreto supremo 1747 que delimita el territorio chileno antártico y luego el año 55, 56 y para adelante Chile tiene muchas normas sobre Antártica. Sin embargo, las últimas normas generales a este respecto eran precisamente la ley de 1955 y el decreto supremo del año 1956 que dicta el Estatuto Chileno Antártico. De ahí para adelante tenemos, entre otras cosas, el año 59 el Tratado Antártico y la creación de todo un régimen internacional nuevo de gobierno internacional de la Antártica, una serie de foros, de instancias, de otros tratados internacionales que se van creando respecto a ciertos aspectos puntuales de esta materia. Y desde ese punto de vista, entonces, Chile necesitaba, ya desde hace mucho, necesitaba modernizar su legislación antártica y de alguna manera dictar una normativa que tuviera que ver con los problemas que actualmente le corresponde a enfrentar la Antártica. Y por lo menos entonces desde el año 2000 a la fecha se venía pensando en el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la necesidad de trabajar en esta línea y de avanzar en esta línea. Sin perjuicio de ello, el avance concreto se va a producir solo a partir del año 2011, cuando se crea la Dirección Antártica de la Cancillería, y bueno, y a partir de entonces se va a conformar ahí un grupo de trabajo que tuve el honor de integrar, que va a trabajar en la preparación del proyecto de ley y luego en su seguimiento en todas las instancias en el Congreso, hasta que tenemos ya la ley publicada en el Diario Oficial. ¿Qué novedades establece este Estatuto Antártico? Yo diría que casi todas, de alguna manera, como toda norma, recoge gran parte de la tradición normativa chilena sobre la materia. Entonces, muchas de las cosas que están escritas en la ley tiene que ver cómo Chile venía funcionando también en materia antártica. Entonces, hay una parte que, más allá de que es novedoso porque está de una mejor manera estructurada, pero son cosas que ya se venían haciendo. Pero por otra parte, todo lo que es la incorporación del derecho internacional antártico en el derecho chileno es relativamente novedoso. Entonces se crean una serie de sanciones administrativas de tipos penales, se estructura la forma de realizar las evaluaciones de impacto ambiental, se crean todo un sistema de permisos, etcétera, que es novedoso porque, claro, estaba de alguna manera ya reflejado en las obligaciones internacionales que Chile tenía sobre la materia, pero todavía no existía, que es lo que la ley viene a concretar, un desarrollo en el derecho doméstico sobre ese respecto. Uh-huh. Y particularmente, ¿cómo podemos graficar los elementos que conforman este sistema del Tratado Antártico sobre el Estatuto? Ya, lo que se llama el sistema del Tratado Antártico es una denominación, si tú quieres, internacional, que tiene que ver con una serie de tratados internacionales y disposiciones que regulan el gobierno de todo este continente. Y entonces está presidido por el propio Tratado Antártico, el año 59, en vigor desde el año 61, y luego por una serie de otros tratados, especialmente el de la conservación de la foca antártica, del año 70, en vigor desde el 72,
de la Convención de la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos del año 80, en vigor desde el 82, y el Protocolo de Protección del Medio Ambiente Antártico del año 91, en vigor desde el 98, más una serie de otras disposiciones que se han dictado. Entonces, eso es lo que se llama el sistema del Tratado Antártico. Chile es parte de cada uno de estos tratados, es parte bastante importante, de hecho, y un actor protagónico en todos estos distintos foros. Entonces, lo que busca la ley, de alguna manera, es que esas normas que Chile ha ayudado a crear en el ámbito internacional y con las cuales Chile se ha obligado en el ámbito internacional, ahora bien las podamos recepcionar en nuestro derecho doméstico. Recordemos a quienes están acompañándonos en este podcast Ultra Petita de Derecho UDEC Chillán. Estamos en este episodio muy particular, el tercero, el episodio de octubre de 2020. Estamos con el profesor Luis Valentín Ferrada conversando justamente del Estatuto Chileno Antártico. Profesor, esta ley hace un reconocimiento expreso de la soberanía sobre el territorio chileno antártico. ¿Por qué siente usted que es relevante? Esto es muy importante desde muchos puntos de vista. En primer lugar, hay que recordar que Chile considera en sus antecedentes antárticos que al ser un heredero, por decirlo en algunos términos, de la antigua capitanía del general del Reino de Chile, que era la unidad administrativa de los españoles en América, cuando todavía vivíamos en la América colonial. Chile, desde el momento de la independencia, recibe los títulos que tenía esta capitanía general. Y esta capitanía general, desde la época de Pedro Valdivia, tenía la supervigilancia y de alguna manera había incorporado en su patrimonio todos los territorios al sur del Estrecho de Magallanes y hasta el Polo. Entonces, aquí hay un primer antecedente histórico, que Chile nace de alguna manera como un estado antártico. Hay reconocimientos expresos de Bernardo Higgins, por ejemplo, respecto a la condición antártica de Chile, o en toda la primera fase de la explotación de focas antárticas que se produce en 1820. Hay muchas embarcaciones que van desde Valparaíso directamente, etc. Entonces, Chile tiene toda una historia antártica muy antigua. Cuando la Antártica se empieza a conocer mucho más, si se quiere, en el siglo XIX, y cuando empiezan a graficarse los primeros mapas, es interesante, hay mapas ya de 1884, donde dibujan la península antártica como parte del territorio chileno antártico. La primera manifestación normativa interesante en el sentido de una ley de 1892, cuando Chile dicta normas para controlar, por ejemplo, la caza de focas en la Antártica. Luego Chile, a partir del año 1901, dicta una serie, o celebra con particulares, una serie de concesiones para explotar los recursos de la Antártica. Es decir, Chile siempre se comportó como soberano. Pero a partir del año 1906, esto ya va un paso más allá todavía, en el sentido que a partir de 1906 Chile empieza a negociar un tratado internacional con Argentina para delimitar los territorios antárticos de cada uno de los países. Y luego, en el año 1940, Chile ya fija sus límites del territorio chileno-antártico, lo que en todos los mapas de Chile aparece dibujado, ¿cierto?, en una esquinita abajo. Y desde siempre, entonces Chile tiene esta noción de que la Antártica es parte de su territorio. Cuando se celebra el año 1959 el Tratado Antártico, se dicta una norma especial, según la cual los países que han sostenido reclamaciones con anterioridad al año 59, que son 7, uno de ellos es Chile, van a conservar sus derechos soberanos bajo el sistema del Tratado Antártico. Sin embargo, el sistema de gobierno que se establece en la Antártica pasa a ser un sistema internacional. Por lo tanto, empiezan de alguna manera a convivir dos visiones. Una es la visión de estas reuniones, las reuniones consultivas del Tratado Antártico, que se celebran todos los años, donde se adoptan los grandes acuerdos para qué es lo que hacen los distintos países de la comunidad internacional en la Antártica. Y por otra parte, las decisiones que se toman internamente en cada uno de los estados, y en particular en el estado de Chile, a este respecto. Al día de hoy parece esencial reafirmar una vez más. Chile nunca ha renunciado a sus derechos soberanos sobre la Antártica, pero al día de hoy parece especialmente importante reafirmar una vez más estos derechos, principalmente pensando en que en los distintos movimientos geopolíticos que hoy en día enfrenta el mundo, puede ser que haya otros estados, grandes potencias muchas veces,
que estén interesadas en fijar sus ojos en la Antártica. Entonces, frente a eso, Chile tiene que decir, mire, sí, nosotros nos parece muy bien participar en este sistema de cogobierno internacional, pero siempre y cuando se nos reconozca nuestra condición de un Estado que efectivamente tiene soberanía sobre sector del continente antártico. ¿Qué elementos entonces componen la institucionalidad antártica chilena? ¿Se establece a lo mejor una política nacional antártica que nos permita en el fondo decir tenemos ciertos derechos por la antigüedad? Yo creo, a ver, la institucionalidad antártica siempre ha existido de alguna manera, en el sentido que siempre hay ciertos órganos dentro del Estado de Chile que tienen una competencia particular que ejercer en la Antártica. Esta institucionalidad chilena-antártica está presidida, en un país centralista como Chile no podría ser de otra manera, por el propio presidente de la República, a la cabeza del Estado de Chile. Y al presidente de la República lo asesora en estas materias el Consejo de Política Antártica, que es un órgano consultivo de alto nivel, interministerial, que es presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, pero que incorpora también al ministro de Hacienda, al ministro de Defensa, al gobernador regional, etcétera, una serie de autoridades, de las más altas autoridades, que son quienes, al ministro de Medio Ambiente también, al ministro de Ciencia, que son quienes van a aconsejar al presidente de la República sobre esta materia. Y luego hay algunos ministerios que tienen, si ustedes quieren, una mayor preponderancia que otros. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el que hace de alguna manera de primus inter pares y coordina toda la actividad antártica. El Ministerio de Defensa es importantísimo porque tiene que ver con gran parte de la actividad operativa y logística, se realiza con medios del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Medio Ambiente es importantísimo. Hoy en día toda la actividad antártica está enfocada de alguna manera desde la perspectiva medioambiental. Entonces hay muchas labores que tienen que ver directamente con el Ministerio de Medio Ambiente. El recién creado Ministerio de Ciencias también tiene un rol muy importante porque una de las actividades principales que se realizan ahí es la ciencia, pero también el Ministerio de Economía, con sus subsecretarías de Pesca y de Turismo, tienen mucho que decir porque tanto la pesca como el turismo son actividades lícitas, comerciales, que se realizan en la Antártica, etc. Entonces, hay una serie de instituciones, por supuesto, el gobierno regional, en todo lo que tiene que ver con la administración interior del territorio chileno antártico. Entonces hay una serie de organismos dentro del Estado de Chile que van a tener de alguna manera un rol importante que jugar en esto. Junto con estas instituciones a las que se da competencia, se establecen o se ordenan, más bien porque eran cosas que ya existían, pero que ahora se colocan con rango legal, la necesidad de contar con una política antártica. Chile ha tenido varias políticas antárticas. La primera de ellas es del año 56, la segunda del año 83, la tercera del año 2000, ahora una del 2017, que se va a revisar para editarla nuevamente o promulgarla nuevamente en marzo del año 21, de manera que vaya de acuerdo con los plazos que pone la ley, que cada política antártica tiene que durar 10 años, etc. Luego, esta política antártica, como gran instrumento que fija los grandes objetivos y lineamientos de Chile en la Antártica, se va a reflejar en planes estratégicos antárticos que duran 5 años, donde ya las tareas son mucho más concretas. La política son grandes objetivos, aquí ya vamos a tareas concretas que hay que realizar. Y luego, año a año, se va a hacer un programa antártico nacional, donde se van a estructurar y coordinar todas las distintas actividades que todos los actores, al menos estatales, chilenos, realicen en la Antártica. Entonces, hay una institucionalidad que tiene que ver con los órganos, pero junto con ella hay una institucionalidad que tiene que ver también con los documentos donde se fijan los grandes objetivos y que son documentos además muy participativos en su creación, porque con independencia que finalmente son sancionados por el Consejo de Política Antártica, y algunos de ellos incluso se transforman posteriormente en normas administrativas que llevan la firma del presidente de la República, en la creación, en la elaboración de cada uno de esos instrumentos participan todos los distintos actores implicados. Entonces, es bastante participativo en la conformación de estos instrumentos.
con ellos se puede a lo mejor mezclar o entender también que hay algunos de los puntos que tienen que ver con el gobierno y la administración de este territorio chileno antártico? Todo lo del gobierno y administración del territorio antártico es parte de esta política antártica nacional, sin duda alguna. Hay una serie de tareas, esas tareas más, si ustedes quieren, más de terreno, que son propias de las autoridades regionales. Ahí también, a ver, por una parte, hay muchas de las autoridades centrales del Estado de Chile que están radicadas en Punta Arenas. Pensemos en el caso del Instituto Antártico de Chile, por ejemplo, el INACH, que depende directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que está en Punta Arenas. Luego, las distintas Fuerzas Armadas tienen sus unidades antárticas, o parte al menos de sus unidades antárticas, radicadas también directamente en Punta Arenas. Entonces aquí hay una visión regional muy importante. Pero luego todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la operación logística, con la prestación de servicios, son todas esas cosas que se ven en Punta Arenas. Entonces hay todo un tema de la administración del día a día, si se quiere, que es algo que se tiene que resolver conforme a estos grandes lineamientos nacionales, pero que se tiene que resolver y se tiene que gestionar sobre todo a nivel regional. La Antártica no es un tema regional, la Antártica es un tema del país, pero que tiene una concreción práctica a nivel regional y donde, por supuesto, la región tiene mucho que hacer. Y además que la región se beneficia bastante también de la actividad antártica, parte muy importante, actual al día de hoy, de los ingresos de la economía de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, depende de las actividades antárticas, de la prestación de servicios que se hacen para las actividades antárticas en general. Es un rubro importante para el funcionamiento de las propias ciudades, sobre todo estoy pensando en Punta Arenas y Puerto Williams. Justamente, profesor, ¿y la regulación de esas actividades continuará a cargo de Punta Arenas? Es que hay regulaciones que son de distintos niveles. Entonces, la regulación es legal, por lo tanto, o diremos, cuando hablamos de regulación legal, eso obviamente no es algo que se puede hacer en Punta Arenas, eso es algo que se hace en el Congreso Nacional. Luego, todo lo que es reglamentación administrativa, decretos supremos, por así decirlo. A nivel de decretos supremos, la misma ley ordena dictar reglamentos respecto a una serie de 8 materias reglamentarias que la misma ley dice respecto a esto, dicta ese reglamento, esto y esto. Entonces, eso, bueno, en algunos de ellos, según lo que corresponda, participarán o no participarán en los procesos de discusión las distintas autoridades de Magallanes. Pero muchas de esas cosas, en un Estado que está estructurado como el Estado chileno, bueno, en definitiva lleva la firma del ministro. Y por lo tanto tendrá que terminar siendo tramitado en la sede de los respectivos ministerios. Pero luego, en la parte más operativa, repito, hay muchas cosas que van a tener que resolverse ahí. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fiscalización, todo lo que tiene que ver con cuáles son los tribunales competentes, todo lo que tiene que ver con cuáles son las autoridades administrativas que van a controlar en la Antártica que se cumplan estas disposiciones, son exclusivamente autoridades o entidades radicadas no necesariamente en Punta Arenas, estoy pensando, por ejemplo, el Tribunal de Medio Ambiente que tiene que ver esto, es el que está con asiento en Valdivia, ok, pero eso es porque ese tribunal es el competente para todo el área sur del país, pero en todo lo que tiene que ver con justicia civil o todo lo que tiene que ver con justicia penal, son los tribunales de Punta Arenas los que van a tener la competencia respecto a estas materias. Recordamos nuevamente a quienes nos están acompañando en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify que estamos en el tercer episodio de nuestro podcast Ultra Petita de Derecho UDEC Chillán, que está celebrando sus 15 años de presencia en el campus Chillán de la Universidad de Concepción. Profesor Luis Valentín Ferrada, estamos en una conversación sumamente interesante que tiene que ver con el Estatuto Chileno Antártico. ¿Qué se establece en materia de protección del medio ambiente a este respecto? Las normas de protección al medio ambiente son bastante avanzadas, si se quiere, en términos generales, en comparación con lo que había. Porque por primera vez desde Chile se han estructurado una serie de conductas permitidas y prohibidas también, y una serie de normas
infracciones o de creación de normas penales y de sanciones administrativas que de alguna manera debieran tender a mejorar y a incrementar el nivel de protección que actualmente tenemos sobre el medio ambiente antártico. Las sanciones son relativamente altas, incluyen en las hipótesis más graves, por supuesto, incluyen incluso medidas de privación de libertad o sanciones de multas económicas bastante onerosas. Y entonces, la verdad es que debiéramos pensar que el detalle habría que verlo ahí en la ley. Tenemos muchos artículos que tienen que ver sobre esto y hay una serie de conductas prohibidas, de otras permitidas, con previa autorización o de otras conductas que son puramente lícitas. Hay todo un sistema de autorizaciones previas que quien no las cumpla, por supuesto, no puede realizar sus actividades. Hay todos unos procedimientos administrativos que hay que cumplir, etc. Entonces, se espera que todo esto vaya a confluir directamente en mejorar estas condiciones. Lo que se ha hecho de alguna manera es traer a la legislación doméstica una serie de normas que están contenidas en lo principal, en el protocolo de protección del medio ambiente antártico, en sus 5 anexos que están actualmente en vigor, y en una serie de normas que se han ido, o disposiciones menores, si se quiere, que se han ido alcanzando en las distintas reuniones internacionales sobre esta materia. Profesor, hace un momento usted mencionó el mes de marzo de 2021 como una fecha clave. ¿Cuál sería entonces la entrada en vigencia de esta ley? Sí, es que es interesante. Muchas gracias por la pregunta, Catalina. Esta ley se publicó en el Diario Oficial el día 17 de septiembre recién pasado, y por lo tanto la regla general del derecho chileno, como nuestros auditores bien saben, es que las leyes empiezan a regir en la fecha de su publicación, salvo que la propia ley disponga algo distinto. Entonces, en este caso, como hay una serie de instituciones del Estado de Chile que deben adecuarse para cumplir los mandatos de la ley y acomodarse internamente o establecer nuevas unidades o nuevos procedimientos, etc., se dio un plazo de 180 días desde la publicación de la ley para su entrada efectiva en vigor, lo que se llama la vacancia legal. Entonces, el día 16 de marzo se cumple este plazo, y entonces, el 16 de marzo, y ya con sanciones estrictas del 17, diremos, la ley entra propiamente en vigor. Pero luego, la ley también dispone que se dicte una serie de reglamentos que son esenciales para tratar los aspectos de detalle de ciertas materias que requieren un mayor análisis más fino. Y entonces, luego hay un plazo de 2 años desde marzo para que estén dictados todos estos reglamentos. Entonces, de alguna manera, la ley va a estar 100% en vigor una vez que los reglamentos hayan efectivamente entrado en vigor. Parecen plazos largos, pero la verdad que hay muchos detalles, hay muchos actores, hay muchos ministerios que tienen que participar, las propias autoridades regionales, etc. Entonces, es un tiempo que al legislador le ha parecido prudente, pero ya los distintos grupos de trabajo ya están trabajando en esto, desde ya. Incluso desde antes del 17 de septiembre ya se habían celebrado las primeras reuniones y de alguna manera esperamos que los reglamentos puedan, no van a estar en ningún caso de aquí a marzo, sin duda eso es imposible, diremos, pero sí se espera que los reglamentos estén mucho antes de los 2 años que la ley ha dado como plazo para que ellos estén promulgados. Qué interesante. Yo estoy segura que cada uno de los auditores que nos acompañan en Ultra Petita están disfrutando este capítulo. Cada uno de ellos, por cierto, ha sido tremendamente interesante con el aporte de distintos profesores de nuestra Universidad de Concepción, pero particularmente este ha sido muy grato. Le agradezco mucho, profesor Luis Valentín Ferrada, por este encuentro, por esta conversación tan interesante y nutritiva para el conocimiento de nuestro país. Estamos viviendo un año muy convulsionado, muy especial. Sin embargo, eso no resta el protagonismo que tiene la Universidad de Concepción, particularmente a partir de su carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el campus Chillán. Estamos celebrando 15 años de presencia en este campus emblemático que casi siempre se ha ligado a la Escuela de Agronomía, a la de Veterinaria, pero también Derecho dice presente en este campus, y por eso estamos con este podcast que se llama Ultra Petita, más allá de lo solicitado. Le agradecemos mucho, profesor Luis Valentín Ferrada, por esta cálida acogida que ha tenido nuestra invitación y esta interesante participación que nos entregó.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de explicar esto. La Antártica a veces parece lejana y no es lejana, juega un rol importantísimo. Yo no soy científico de las ciencias naturales, obviamente, pero me toca interactuar con ellos permanentemente. La Antártica juega un rol importantísimo en el clima de Chile, en las capacidades de pesca de los mares de Chile, en una serie de procesos que ocurren en todo el mundo en este tiempo de cambio climático. Entonces yo creo que es importante que Chile tenga una posición sólida respecto a qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, porque es una manera de contribuir a la humanidad en su conjunto. Así que feliz de haber podido explicar esto y creo que es un tema que es un mundo en sí mismo, la Antártica, que nos daría para conversar horas y horas. Así que muchas gracias, Catalina, por la invitación y cuando quieran estoy a su disposición. Muchísimas gracias, profesor. De verdad, le voy a cobrar la palabra porque este tema, como usted dice, da para mucho y sin lugar a dudas nuestra comunidad académica de la Escuela de Derecho UDEC Chillán va a estar propensa a conocer cada día más en este proceso que usted bien nos decía. Todavía permite la entrada en vigencia 2 años, sin embargo, podemos volver a reunirnos, podemos volver a conversar y conocer un poquito más de qué se trata esta iniciativa. Muchas gracias, profesor, nuevamente. Le mandamos un cálido abrazo y los mejores deseos para cada una de las tareas que usted desempeña. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.